Bueno, vamos entonces a comenzar la catequesis. Lo primero que quería comentar precisamente era el texto de las lecturas que acabamos de escuchar, principalmente en lo referido a la preparación de Pentecostés. Del mismo modo, ustedes conocen que en el tiempo de Adviento, eh, la iglesia emplea la palabra veniet, refiriéndose al Redentor. Ahora canta cum venerit spiritus veritatis. ¿Ya? O sea, de esta forma, acuérdense que la liturgia católica es muy perfecta, está todo muy pensado, está todo muy bien organizado, por eso es demoníaco. La obra destructiva de la liturgia tradicional, de la liturgia católica, precisamente porque al demonio le molesta la perfección de ese edificio litúrgico. La iglesia predica que debemos prepararnos para recibirle a nuestro Señor. Cuanto mayor sea la preparación, por supuesto, más fructuosa va a ser la efusión del Divino Espíritu. Por eso hemos de prepararnos desde ya. Ya estamos a cuarto domingo de Pascua, vamos acercándonos cada vez más a Pentecostés. Como ustedes saben, ya cada vez se acerca más esta fecha, esta solemnidad. Ha querido el Señor, nuestro Señor Jesucristo, en la economía de su gracia, tener en cuenta la cooperación humana para repartir y distribuir sus dones. Que Dios no quiere servicio forzoso. Dios cuenta con nuestra cooperación. Él reparte primero, Él da la gracia primero, eh, pero quiere nuestra cooperación. A fin de que nosotros nos movamos mejor a esta preparación, veremos la necesidad del Espíritu Santo en la vida cristiana, basándonos en la liturgia del domingo de hoy. La religión, lo primero que quiero dejar claro, la religión no es puro sentimiento, lo hemos dicho muchas veces, como quieren los modernistas. Tampoco es una teoría pura alimentada por la fe, como predican los protestantes. O sea, hay varias concepciones falsas, heréticas y malsonantes de lo que es la religión. El apóstol Santiago define el auténtico cristianismo. Mejor que religión cristiana, nosotros podríamos decir vida cristiana. La religión siempre ha de penetrar, invadir plenamente todos los aspectos de nuestra vida, y la fe que no tiene obras, dice Santiago, es una fe muerta, una fe vacía. En la epístola que hemos escuchado en la liturgia de hoy, al igual que en el domingo pasado, la iglesia lee un trozo de la carta del apóstol Santiago, precisamente donde éste habla de las obras que constituyen la auténtica religión. Cito la epístola: deponiendo toda sordidez y todo resto de maldad, recibid con mansedumbre la palabra injerta en vosotros. Y dice también más adelante: ponerla en práctica y no os contentéis solo con oírla, que os engañaríais. O sea, no solo debemos escucharla, sino ponerla en práctica. La voluntad de Dios es importante entender que como parte del deber de los cristianos, podríamos decir que la vida cristiana se resume en eso, en identificarnos totalmente con la voluntad divina. Querer lo que Dios hace y hacer lo que Dios quiere. Ese es el lema resumen. Querer lo que Dios hace, lo que Dios haga en tu vida, eso tienes que amarlo, aceptarlo. Y debes tratar de hacer lo que Dios quiera, lo que Dios ha manifestado en su divina revelación, en la Sagrada Escritura, que es lo que Él quiere, pues eso tienes tú que hacerlo y cumplirlo en tu vida. Realmente el tema de la epístola, en la epístola de hoy, en la colecta,
precisamente en sintonía con la epístola, la colecta de la misa, que no la hemos leído, pero bueno, ustedes lo tienen en sus misales, dice: da a tu pueblo amar lo que mandas y desear lo que prometes. Precisamente la frase que yo les estaba comentando. Aquí no solo se pide la vida cristiana, sino que también se traza el esquema de la perfección cristiana, que no es otra cosa, queridos hermanos, que el mantenernos internamente serenos, imperturbables, en unión con Dios, con una fijeza amorosa respecto de Él, en medio del ir y venir de los acontecimientos humanos que causan en nuestra sensibilidad a veces alegría, a veces tristeza. Y nosotros en ese vaivén, en ese ir y venir, en ese flujo y reflujo de los acontecimientos humanos, debemos tener nuestra mirada fija y serena en la voluntad divina en nuestro Señor. Que nuestros corazones en medio de los cambios mundanos estén fijos allí donde están los verdaderos gozos, o sea, que reposen en Dios, en la divinidad. El Espíritu Santo en la vida cristiana. Es importante recordar esto para realizar el ideal de santidad que todos como cristianos debemos procurar en nuestras vidas. Recordemos que ser santos no es un deber solo de religiosos, de las monjitas y los monjitos y los monjes. La santidad es un deber para todos los bautizados y por lo tanto en cada uno de los estados que tenemos, pues nosotros debemos aspirar a la santidad. Y precisamente el Espíritu Santo da sus dones y los reparte en todas las almas, cuya influencia, la influencia del Espíritu, del Paráclito, podemos precisar en los dos puntos que voy a explicar a continuación. Punto número A: el Espíritu se da y actúa. Y punto número B: el Espíritu persevera en su acción. Vamos a explicar ambos puntos brevemente. El primer punto: el Espíritu Santo se da y actúa. Dice la epístola de los Romanos, capítulo 5, versículo 5, cito: el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Fin de la cita. Dice la glosa de Santa María Magdalena de Pasis que vi un huésped divino sentado sobre un trono. Este huésped, el más noble y digno de todos, es el Espíritu Santo, el cual con la agilidad de su bondad y de su amor a nosotros se infunde rápidamente en todas las almas dispuestas a recibirle. ¿Quién pudiera decir los maravillosos efectos que produce donde quiera que es recibido? O sea, habla sin formar palabras y su divino silencio es oído de todos. O sea, es increíble que el Espíritu Santo es capaz de, en el silencio, hablarle a quienes le reciben dócilmente. Sigue la santa explicando los efectos del Espíritu Santo, Santa María Magdalena de Pasis. Está siempre inmóvil y siempre en movimiento, y en su movible inmovilidad se comunica todo. ¿Sí? Parece una paradoja, pero no lo es. En su movible inmovilidad se comunica a todos. Siempre está en reposo y obra. No obstante, siempre y en su reposo produce las obras más grandes, las obras más dignas y admirables. Siempre en movimiento, sin cambiar nunca de lugar. Donde quiera penetra, confirma y al mismo tiempo lo destruye todo. Evidentemente, destruye todo lo que ha de ser destruido para gloria de Dios y de su santo nombre. Vean cómo esta santa, esta mística, explica la acción del Paráclito. Continúo con la cita de la santa. Su ciencia inmensa y penetrativa lo conoce todo, lo oye todo y lo penetra todo. Sin necesidad de escuchar, oye la palabra más mínima que se dice en el más íntimo fondo del corazón. Fin de la cita. Vean de qué forma más hermosa se explica cómo se da y actúa el Espíritu Santo en la vida del cristiano. El punto 2 que iba a explicar era cómo el Espíritu Santo persevera en su acción.
Bien, las inspiraciones del Espíritu Santo santifican la vida del hombre. En la medida en que el Espíritu Santo actúa sobre nosotros, todas nuestras acciones cotidianas se irán sobrenaturalizando, se irán santificando. Esas inspiraciones son constantes, como por ejemplo pueden ser el remordimiento cuando cometemos algún pecado, cuando ofendemos a Dios, cuando lastimamos al prójimo, etcétera. El consuelo cuando estamos afligidos, cuando estamos tristes, cuando estamos desolados. Las lágrimas cuando toca llorar. Hay veces que el mundo nos dice a través de sus falsas máximas, los hombres no lloran. Bueno, si por eso quiere decirse que el hombre ha de ser valiente y afrontar con gallardía los problemas de la vida, es cierto. Pero si por los hombres no lloran, se quiere decir que no se derraman lágrimas ante ciertas circunstancias. Eso es falso. Los hombres sí lloran. Y precisamente hay uno de los frutos del Espíritu Santo. Es el llorar tus pecados, el llorar las faltas que tú has tenido. También otra de las inspiraciones que te puede dar el Espíritu Santo es un deseo. Hay veces que tenemos un deseo santo de hacer alguna empresa para nuestra familia, para nuestra patria, para, para, nuestro, para nuestra persona, ya sea en la parte material o en la parte sobre todo espiritual. Esos deseos santos también son inspiraciones del Espíritu Santo. Y hay veces que el Espíritu nos ilustra. Estamos con una duda de fe, no logramos encontrar respuesta a una objeción de algún impío, de algún hereje, y de pronto, sin haberlo leído en ninguna parte, sin haber escuchado ningún sermón, de pronto entendemos cómo contestar. Eso es una ilustración divina. Ese es uno de los motivos por los que nuestro blog se llama así. Esa es una ilustración divina que el Espíritu Santo pone en nuestra mente, en nuestra inteligencia, para poder comunicar solo su palabra, solo su verdad, sin desviarnos un ápice, sin desviarnos un centímetro de ella. El padre Faber compara la acción del Espíritu Santo en nosotros con la acción de Jesús. Cito al padre Faber. Dice, el Espíritu Santo habla más que Jesús, toma mayor iniciativa. Pareciera decir más, parece que la pasión de su interés por los pecadores la tiene mucho mayor para el santo. Fin de la cita. Cada impresión nueva que da el Espíritu Santo, cada inspiración reiterada, se puede considerar como una nueva venida, como si el Espíritu volviera a venir en nuestra alma, en nosotros. En rigor no viene. En rigor no es que venga, viene con la gracia santificante y permanece como huésped permanentemente, pero frecuentemente el alma no lo advierte. A veces nos acostumbramos a algo y no advertimos que estamos en presencia de Dios. De hecho, si ustedes leen alguna obra, algún librito de piedad, van a ver que uno de los consejos espirituales que dan los directores de las almas es hacer ejercicios diarios de concientizar la presencia, la inhabitación de la Santa Trinidad en nuestra alma, porque a veces olvidamos que estamos inhabitados por la Santísima Trinidad. Y eso es muy grande, pero la familiaridad engendra el desdén y a veces de tan familiar que nos es algo, pues terminamos valorándolo poco. Y por eso hay que hacer ese ejercicio cotidiano de concientizar una y otra vez que estamos inundados por la Santísima Trinidad, que nos ve, nos escucha, está con nosotros, etc. Cada vez que se apercibe el Espíritu Santo, nos espera, nos alienta, es como si el Espíritu volviera a venir. Por eso puede decir Orígenes, ¿eh? Orígenes, que para un cristiano cada día es una perpetua fiesta de Pentecostés. ¿Eh? Una frase de Orígenes. Acuérdense que Orígenes tuvo muchos errores, sobre todo en el tema de la divinidad de Cristo, y otros errores más. Por eso no es santo, pero tenía otras muchas cosas
buena. Por eso la iglesia lo cita. Y decía Orígenes que para un cristiano cada día es una perpetua fiesta de Pentecostés. Ahora, ¿cuál es el secreto de la santidad? Dicen los doctores y los teólogos católicos que es el secreto de la santidad. Bueno, pues es la fidelidad al Espíritu Santo. Si yo soy fiel al Espíritu Santo, estoy bien encaminado en la santidad. Si yo soy infiel al Espíritu Santo, pues entonces no voy a caminar muy lejos en la vía de la santidad. El alma fiel realiza las obras saludables e identifica su voluntad con la voluntad divina. O sea, para un alma fiel que quiere ser santa, identificar su voluntad con la voluntad divina quiere decir hacer suyas, o sea, yo hago mía la voluntad manifiesta de Dios. Por eso puede decirse que si hoy la iglesia nos exhorta a amar la ley de Dios y desear lo que Dios le promete, implícitamente nos está diciendo que sigamos fieles al impulso del Espíritu Santo. Es el medio más seguro para arribar a la cumbre de la perfección. Evidentemente, Santa Teresa se lamenta de que las almas se aparten de Dios por la poca fidelidad al Espíritu Santo. Lo explica en sus obras cuando explica las quintas moradas, ¿no? Aun cuando no veamos la razón o la finalidad de lo que se nos inspira, debemos seguir la inspiración. Dios trabaja a menudo como el que fabrica tapices gobelinos, por el reverso y sin que aparezca la obra. Hay veces que ese tipo es un buen ejemplo de tapices. Tú estás trabajando por el reverso y no aparece la obra. Entonces, así a veces trabaja Dios. Lo que se ve es una fea confusión que parece sin valor, pero terminado el trabajo se vuelve el tapiz y aparece la obra de arte. Así mismo hace Dios con nuestras almas, con nuestras vidas. En ningún momento debemos contrariar la acción del Espíritu Santo. Dice la primera de Tesalonicenses, no apaguéis el Espíritu de Dios. Y dice Efesios, guardaos de entristecer al Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, nosotros, estimados amigos y estimados hermanos, hemos de hacer lo posible para no estorbar la acción del Espíritu Santo con nuestra ligereza, con nuestra disipación voluntaria, ¿de acuerdo? Hay disipaciones involuntarias, pero hay otras que son voluntarias, porque no nos preparamos bien para hacer la oración, por ejemplo. Acuérdense que todo momento de oración tiene su preparación remota y su preparación próxima. La preparación remota es vivir en gracia. Si yo estoy en pecado mortal, difícilmente yo pueda hacer buena oración. ¿De acuerdo? Y la preparación próxima es cuando 5 o 10 minutos antes de iniciar la oración, yo anoto, incluso puedo agarrar un papel y un bolígrafo, un lápiz, anoto el esquema de mi oración. El esquema de mi oración. ¿Qué cosas voy a pedirle a Dios? ¿Qué tiempo voy a dedicar? O sea, la oración se prepara. Uno a veces prepara una cita con un ser humano, una cena, un cumpleaños, una boda, la prepara y no prepara la oración, que es una cita con Dios. Entonces, por eso es que la oración a veces tenemos disipaciones y tenemos, perdemos mucho ahí. También la dejadez, la pereza, el apego desmedido a nuestro propio parecer, que es lo que es el orgullo, la soberbia. A veces tenemos una idea preconcebida y Dios nos manifiesta que no es por ahí. Y nosotros somos tan soberbios que no cedemos a la clara manifestación divina de que no debemos ir por ahí. Por supuesto, todo esto se discierne con un director espiritual. Ya hemos hablado muchas veces
del peligro del pietismo. ¿Mm? Lo malo de discernir todo esto sin director espiritual es que uno hace hablar a Dios lo que quiere que Dios le diga. Y es lo que le pasa a los iluminados, a los pseudomísticos y a los herejes. Si ustedes estudian la historia de los herejes, todos dijeron estar iluminados por Dios. Juan Hus murió cantando a Dios en medio de la hoguera. Todavía, por ejemplo, cuando Giordano Bruno, aquel pérfido hereje y blasfemo, el dominico, aquel apóstata, murió en la hoguera, murió escupiendo un crucifijo. Eso quiere decir que murió con muestras y señales manifiestas de condenación. Es muy poco probable que esa persona se haya podido salvar. O sea, murió en la desesperación de su error, etc. Pero tú ves ahora a Juan Hus muriendo en la hoguera, cantándole a Dios sin haberse arrepentido, y es confuso, o sea, pero es más diabólico todavía. Porque es una cosa como que él creía estar en la senda de la virtud y se iba al infierno cantando villancicos y cantando cantos legivítores a nuestro Señor. O sea, Arrio era un monje muy piadoso y negaba la divinidad de Cristo. Pelagio era, creo que el que mejor hacía las oraciones en su monasterio. O sea, los herejes todos son místicos. Todos los herejes rezan, todos los herejes tienen una vida interior. O sea, el tema es ese, que hay que saber conducir nuestra vida interior y ponerla obedientemente en manos de un director espiritual. Por supuesto, un buen director espiritual, decía Santa Teresa de Jesús, que los directores espirituales, la estoy parafraseando, no tengo la frase literal delante, ¿no? Después la voy a tratar de buscar y si la encuentro la leo bien. Será en otro domingo, ya hoy no me da tiempo. Decía Santa Teresa algo así como que un mal director espiritual es lo peor para las almas y un buen director espiritual es lo mejor para las almas. O sea, el director espiritual es la llave de nuestra evolución espiritual. Si te toca uno bueno, y esto de que te toca puede sonar que es al azar, no. Parte de tu buen negocio de la salvación es saber apreciar cuál puede conducirte bien en la vida espiritual. Tú con los ojos de la fe vas a poder darte cuenta, no es tampoco eso difícil de percatarte. Decía Santa Teresa eso, que en su experiencia de su propia alma y la de sus monjas, las carmelitas, ella veía que la vida sana del convento dependía de los directores espirituales de las monjas. Si los directores espirituales de las monjas eran buenos, el convento progresaba y crecía en santidad. Si había un director espiritual que no era bueno, no ya que fuera malo, incluso que fuera mediocre, porque dice que está el bueno, el malo, pero en el medio está el mediocre. No, dice ella que incluso el mediocre, ese provocaba siempre problemas en el convento, porque fíjense que un convento es una familia. Entonces, no haces nada con que de las 30 monjas, 25 estén creciendo bien y 5 estén como manzanas podridas allá adentro. Eso lo perturba todo, porque un convento es una familia. De ahí que un abad, una abadesa, un superior, una superiora de un convento, de un monasterio, se preocupen, cual padres de familia, de que todos sus hijos espirituales progresen en la santidad, porque de eso precisamente va a depender el progreso del convento. Además, Dios le va a pedir cuenta al superior o a la superiora de ese progreso de sus hijos, de sus hijas, porque para eso es el superior, para eso es la superiora, no es para mandar, es para que les guíe en la senda de la santidad, para que les vaya conduciendo por ahí. Entonces, bueno, insisto, cuidado con el pietismo, con el que Dios me habla, yo escucho a la Virgen. No, no es falso que la Virgen te pueda hablar y que Dios te pueda hablar. De hecho, muchas veces a diario Dios nos habla, si bien no siempre audiblemente, que es una gracia gratis dada, casi un milagro, sí nos habla a través de personas, de acontecimientos. Dios habla a través de los hechos. Pero nosotros debemos someter todo este discernimiento al consejo, a la guía de un buen director espiritual. Ya sabemos que hoy es un gran problema tener cerca a un director espiritual por la situación que está pasando en la iglesia, donde no tenemos en casi todos los pueblos un sacerdote, pero gracias a la internet, gracias al WhatsApp, gracias al Telegram, podemos hacer una consulta virtual al menos con algún padre, algún sacerdote, algún cura y tener
algún tipo de consulta espiritual y eso ya es algo, ya eso es algo. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir. Bien, entonces voy a pasar, después de haber dado este pequeño repaso sobre la acción del Espíritu Santo sobre nosotros, voy a pasar a otro tema que también está relacionado con lo que hemos leído hoy en la liturgia de la misa, y es sobre el naturalismo y el racionalismo cristiano. ¿Ok? Acuérdense que me estoy guiando, nada de esto lo he escrito yo, yo lo único que hago es poner la voz y explicar alguna que otra cosita que recuerde haber leído, pero ¿cómo se dice? El lema, la máxima de un catequista católico es aportar poco a lo que ya la iglesia enseña, porque la iglesia se basta y se sobra como para que uno tenga que estar aportando algo, uno no tiene que aportar nada. Bien, bueno, este libro de la palabra de Cristo de Monseñor Ángel Herrera Oria, ya que tiene como guiones catequéticos para todos los domingos y fiestas de guardar del año. Muy buen libro para dar catequesis. Entonces ese es el que yo estoy utilizando y él aquí para el domingo de hoy propone que se medite sobre el naturalismo y el racionalismo cristiano. El primer tema, y es uno de los temas más complejos de la teología católica y de la teología cristiana en general, es el de la naturaleza y la gracia. Gracia y naturaleza. La cuestión es la siguiente. El Evangelio de hoy nos brinda ocasión para plantear la cuestión sobre las relaciones de nuestro entendimiento y nuestra naturaleza con la revelación e intervención divina. No me preguntaréis nada. Cuanto pidieres al Padre, os hablaré claramente. Dice Juan, el Evangelio de Juan. Tenemos una naturaleza y una razón. ¿Para qué, pues, se necesita la revelación y la gracia? Eso puede ser una pregunta, una duda que nos surja. ¿Eh? O sea, nosotros podemos decir, Dios nos dio una naturaleza racional, nos dio la razón. ¿Para qué necesitamos la revelación divina? ¿Para qué necesitamos la gracia? Bueno, la epístola sienta el principio que coordina ambos elementos. Y cito, todo buen don y toda dádiva perfecta viene de arriba. Al coordinar uno y otro elemento surgen diversas escuelas. O sea, al coordinar la naturaleza y la gracia surgen diversas escuelas. Y vamos a escuchar aquí atentamente, porque de esto depende la comprensión del resto de la catequesis. Inciso A. Los que niegan a Dios o a la gracia. Por lo tanto, para estos solo existe el hombre, la naturaleza humana. En el orden religioso, eso implica ¿qué cosa? El ateísmo. ¿Eh? Solo existimos nosotros, los seres humanos. La consecuencia de esto, señores, es que queda derrumbada completamente toda posibilidad de revelación y de gracia divina. Por supuesto, si el hombre está solo en el universo, pues claro que no hay ni revelación, ni hay gracia, ni nada. En el orden moral, esto implica el naturalismo ateo o deísta, que consiste en ensalzar la naturaleza humana e individual y encontrar en ella la raíz de toda perfección. O sea, ¿qué es ser perfecto? Es cumplir con la inclinación de nuestros deseos naturales, de nuestros deseos humanos. Como no hay nada más allá del orden natural, del orden que nosotros conocemos, pues bueno, pues la perfección sería eso. En el orden intelectual, esto implica que la razón no ha de recibir una revelación y esto se llama racionalismo. Y en el orden social, esto implica el desarrollo de las tendencias naturales, tal y como estos la entienden, dejando que se expandan sin trabas algunas de algún tipo de educación ni vínculos sociales. Esto es lo que proponía la pedagogía de Rousseau, padre de la pedagogía moderna, en el sentido revolucionario del término. Y en el orden político esto implica desde el liberalismo hasta el comunismo y el anarquismo, ¿de acuerdo? Porque si solo estamos
los seres humanos en el universo, no existe la divinidad, pues bueno, pues la ley máxima es la ley que el hombre determine. No importa lo que Dios pueda decir, porque Dios no existe. Pero bueno, vamos a la segunda escuela. La segunda escuela es del otro extremo. Niega la naturaleza, solo existe la gracia. O sea, primero vimos los que dicen solo existe el hombre, se niega a Dios, se niega la gracia. Ahora el otro extremo, la segunda escuela sería negamos la naturaleza, solo está la gracia divina. Evidentemente ahí está el protestantismo, la naturaleza corrompida, que por sí es incapaz de cualquier bien. La corrupción total, la depravación, los calvinistas usan mucho ese término, la depravación total del hombre, ¿no? Por el pecado original hay una depravación total en la voluntad humana, en el libre albedrío. De hecho, los más radicales protestantes niegan que exista un libre albedrío, porque todos somos sujetos de esa depravación total que nos impide ejercer una libertad cristianamente. De ahí que todo sea por gracia, no hay naturaleza humana que podamos tener en consideración. Para estos, Dios nos maneja y le obedecemos ciegamente, ¿no? La predestinación calvinista, tal y como él la concebía. Si el libre examen parece cantar la independencia de la razón, ustedes saben que lo típico de los protestantes es el libre examen de las escrituras, que ellos dicen que el Espíritu Santo inspira a todo cristiano para que cuando abre las Sagradas Escrituras interprete y lea adecuadamente lo que Dios quiere decirle a través de esas palabras que está leyendo allí. Y eso uno lo dice y dice, wow, esto es el liberalismo de la razón, la independencia de la razón. ¿De quién? La independencia de la razón respecto de quién? Respecto del magisterio de la iglesia. O sea, yo tengo dos maneras de acercarme a la Sagrada Escritura. Una manera es, yo leo la Sagrada Escritura, pero inmediatamente después que las lea, me pregunto, ¿cómo interpreta el magisterio de la iglesia esto que yo leo? Y entonces, independientemente de lo que yo haya entendido, si yo veo que el magisterio interpreta este texto que acabo de leer así o asado, pues así o asado lo interpretaré yo. Esa es la forma católica de leer la Sagrada Escritura. El católico no es de los que va, agarra la Biblia, se enciende una vela y dice, vamos a ver qué Dios me va a decir hoy a través de este pasaje. Lo lee y dice, a ver qué el Señor me dice a través de este pasaje. No, cuidado, o sea, el Señor te va a hablar a través del magisterio. Al católico, el Señor le habla a través del magisterio. Pero la segunda forma de acercarse a la Sagrada Escritura es directamente y sin intermediario. La Biblia y la Biblia. Agarro la Sagrada Escritura, leo el pasaje en cuestión que vaya a meditar y por ahí para allá Dios me va a hablar. Y entonces surgen todas las herejías y las escuelas teológicas que hay, que todas encuentran en la Biblia su fundamento. Todas logran citar, aunque sea 2 o 3 versículos de la Sagrada Escritura. Bien, bueno, entonces el libre examen protestante pareciera cantar la independencia de la razón. Pero fíjense qué paradójico y al mismo tiempo que diabólico. Es solo una independencia con respecto a Roma, al Papa. Pues si bien se concede a la razón el derecho de conocer e interpretar los libros inspirados, es bajo la moción inmediata del Espíritu Santo. O sea, para ellos, cuando ellos están interpretando la Sagrada Escritura, están bajo la moción inmediata del Espíritu Santo. O sea, es una lectura sin intermediario. Ahora, esta concepción del protestantismo de que solo importa la gracia y se niega la naturaleza humana, disminuye toda nuestra condición de hijos de Dios creados a su imagen y semejanza, con una inteligencia capaz de conocer la verdad y con una voluntad capaz de seguir el bien. Por supuesto, con la herida del pecado original y todo eso, eso está claro. Y solo, por nosotros solos, no podemos hacerlo. Necesitamos la gracia. Pero no hay una depravación absoluta y total del hombre.
Bien, y la tercera escuela, repaso las dos escuelas que he dicho. Estamos explicando cuáles son las diversas escuelas que intentan dar respuesta a cómo se coordinan dos elementos que parecen contradictorios, y son a saber la razón y la revelación, la razón humana y la revelación divina, y la naturaleza humana y la gracia divina. ¿Cómo se coordinan esos dos elementos? Hay tres escuelas principales. Hemos visto la primera, que es el ateísmo, se niega a Dios y la gracia, solo existe el hombre. Hemos visto la segunda, se niega la naturaleza, solo existe la gracia, que son las diversas corrientes dentro del protestantismo. Y bueno, vamos a ver la tercera escuela. La tercera escuela dice: se disminuye la capacidad de nuestro entendimiento, solo aceptamos la fe. Solo aceptamos la fe. Cero razón, solo aceptamos la revelación divina. Bien, esto es una reacción al racionalismo. O sea, el racionalismo dice: no aceptamos la fe, solo aceptamos la razón. Esta escuela tercera que estamos viendo dice: no aceptamos la razón, solo aceptamos la fe. Es una reacción al racionalismo. Y surge precisamente en Francia, donde surgió el racionalismo. Ahí donde más racionalistas hubo fue donde más esta otra corriente extrema, el fideísmo, surgió. No podemos conocer la verdad religiosa si Dios no nos las enseña. Nada de ciencia, nada de humanidades, solo la fe, solo la revelación. Y esto también es un error, porque esto es un tema que he conversado con muchos católicos precisamente a raíz de la pandemia, de las vacunas y todo este tema. La Iglesia Católica siempre ha valorado y le ha dado mucho empuje a la ciencia, a las ciencias naturales. Hay muestras de sobra de que la ciencia moderna, tal y como la conocemos, tiene un fundamento cristiano y católico, porque fueron los monjes, los sacerdotes, los que en sus conventos, en sus monasterios, fueron desarrollando toda la ciencia. Que después, por supuesto, por el racionalismo moderno, muchos científicos terminaron apostatando, eso es totalmente cierto e innegable, y que también hay una corriente cientificista, positivista, que pretende dirigir la sociedad humana sobre la sola tecnología, la tecnolatría, ese tipo de desviaciones apóstatas y mundanas, también es cierto. Pero el desprecio a la ciencia, el desprecio al saber humano, el desprecio al conocimiento racional, no es una actitud que sea muy católica, que digamos. Es más bien una actitud protestante o fideísta. El católico siempre estará pronto y listo para consultar a, ¿cómo se dice?, al experto competente en la materia, ¿no? Si la duda es de leyes, pues consultemos al abogado. Para eso estudió en la universidad, ¿de acuerdo? Si la duda es de medicina, pues consultemos al médico. Y si es de, qué sé yo, de teología o de moral, pues al sacerdote. O sea, cada experto en su tema, cada doctor en su terreno. Eso es una actitud prudencial del católico. Entonces, ¿cuál es la doctrina católica? Vimos tres escuelas. Ahora vamos a ver cuál es la doctrina católica. La doctrina católica está en el justo medio. Es un justo medio equilibrado, ¿ya? Y podría ser resumida en las siguientes palabras: razón y naturaleza, revelación y gracia. Son dones óptimos que vienen de Dios. Los dones de Dios no pueden contradecirse unos con otros. Defendemos la razón y su fuerza, creemos en Dios y en sus auxilios. Esa es la doctrina católica, ¿de acuerdo? O sea, nosotros aceptamos ambas cosas. Aceptamos la razón humana, que fue Dios quien nos las puso, nos las creó en nuestra naturaleza, pero aceptamos la revelación divina también y la gracia divina, que son los dones que Dios nos quiere regalar para perfeccionar nuestra naturaleza humana caída. Nosotros defendemos la razón, defendemos la fuerza de la razón. Por eso ustedes ven que la teología católica tiene mucho razonamiento, tiene muchos silogismos
que son a veces racionales. Incluso cuando uno está hablando con un protestante y le cita textos de teología católica, muchas veces el protestante se agobia con ese tipo de razonamientos católicos porque el protestante no está acostumbrado a razonar tanto usando cosas más allá que la Sagrada Escritura. No sé si a ustedes les ha pasado eso. O sea, pero la teología católica, si ustedes entran en un libro de teología católica, se van a dar cuenta de que hay muchos razonamientos, muchos silogismos, etc. Y de hecho, un sacerdote, cuando está estudiando en su seminario, estudia filosofía y estudia lógica para precisamente que él pueda utilizar la razón rectamente. Si por el contrario la iglesia asumiera que la razón está tan herida, que no se puede utilizar, la iglesia desecharía la lógica, porque diría, bueno, la razón está tan loca que no tiene reglas fijas para que se pueda conducir, luego no tiene sentido que yo ponga a los seminaristas a estudiar lógica. Por lo único que tienen que hacer es obedecer lo que Dios dijo y punto. Pero no, la iglesia les enseña lógica a los seminaristas, por lo tanto la iglesia cree en el poder de la razón. Por supuesto, una razón iluminada por la fe, pero cree en la fuerza de la razón. Entonces, vamos a ver una serie de afirmaciones básicas y ya voy terminando. Hoy me he extendido un poquito, discúlpenme. Espero no agobiarles. Vamos a estudiar a San Agustín. A San Agustín, porque acuérdense que San Agustín es el doctor de la gracia. Dice, nuestra naturaleza es buena como obra de Dios. Repito, nuestra naturaleza es buena como obra de Dios. Lo que el pecado pudiera haberle perjudicado, aunque fuera accidentalmente, ha sido restaurada por Cristo. Y por lo tanto es un don de Dios la naturaleza humana. No fue el demonio el que creó la naturaleza humana, es una creación divina. Entonces, nuestra naturaleza humana no es perfecta. Eso está claro. Tiene inclinaciones defectuosas procedentes de sus limitaciones propias de un ser creado. Somos seres creados. Propias de un ser compuesto de alma y cuerpo. Eso está claro. Nuestra naturaleza no es perfecta, tiene limitaciones. Tercera afirmación. Dios quiere perfeccionar nuestra naturaleza, elevándola a un plano superior y divino y ayudándola en la lucha contra los defectos que tenemos. Una y otra cosa se consiguen por la gracia divina, que es un don de Dios. La naturaleza humana hubiera podido conseguir fines por sí sola porque era buena y con fuerzas suficientes para su camino. Pero Dios quiso darle fines más altos y ayudarla con medios más abundantes a lo que no tendría, a los que no tienen ningún derecho. No sé si me entienden. O sea, hay cosas a las que tenemos derecho por nuestra propia naturaleza y a esas cosas que tenemos derecho sí podemos alcanzarlas por nuestra sola fuerza. Pero hay cosas, sobre todo las sobrenaturales, a las que no tenemos ningún derecho y por lo tanto, por nuestras solas fuerzas no podemos alcanzarlas. Y para ello necesitamos, sí o sí, la gracia. ¿Somos naturalistas? Es una pregunta retórica. Evidentemente, alguien podría decir, la iglesia enfatiza mucho ¿cómo se dice? La iglesia enfatiza mucho la importancia de la naturaleza humana. ¿Somos naturalistas los católicos? Bueno, distinguir es de sabio, como hacen los escolásticos. Vamos a dar dos respuestas. Primera respuesta, sí somos naturalistas en este sentido. Reconocemos que la naturaleza es la base que recibe de la gracia una nueva perfección. Y sin base no podría sustentarse esos dones que nos regala Dios a través de su gracia. En ese sentido, sí somos naturalistas. Y como consecuencia de este principio, toda educación, incluso la educación ascética, que fuerza la naturaleza humana, que tuerza, es decir, que pretenda modificar la naturaleza humana, va a ser una educación falsa. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la supone. La gracia supone la naturaleza, la gracia no destruye la naturaleza. Por lo tanto, si la educación ascética que tu director espiritual o que tú mismo te estás dando
implica destruir la naturaleza humana, está mal tu lectura espiritual. ¿De acuerdo? La gracia supone esa naturaleza humana que fue Dios mismo quien la creó. Pero no somos naturalistas exagerados, porque reconociendo los defectos y las limitaciones en nuestra naturaleza, ni convertimos a aquellos en virtudes, o sea, no convertimos nuestros defectos en virtudes, o sea, no caemos en el sexualismo, en el erotismo, en el libertinaje, que no es más que eso, que llamar virtud al vicio y vicio a la virtud, ¿verdad? Ni queremos una educación que no frene y dirija nuestras bajas pasiones. Queremos una educación que frene, queremos una educación que dirija nuestras pasiones de forma virtuosa. Y también podemos decir que no somos naturalistas exagerados porque admitimos que la gracia perfecciona nuestra naturaleza y por tanto nuestra educación, nuestro modo de ser y obrar, nuestras relaciones para con Dios no son las de un hombre puro, sino las de un hombre elevado al orden sobrenatural. Por lo tanto, podemos concluir diciendo, no hemos despreciado a la naturaleza, la hemos elevado de plano. Esa sería la conclusión. No hemos despreciado la naturaleza humana, la hemos elevado de plano. Entonces, bueno, de esta forma terminamos nuestra catequesis y espero que la Virgen siempre les acompañe y que nuestro Señor esté con todos ustedes.